fíjense nada más. ¿A quién tengo en esta cabina junto a estos micrófonos? Tengo al doctor Paul Lee. Él es lo voy a decir en inglés porque es Head Internist, doctor de los Yankees de Nueva York. Nada más para que se den cuenta de la clase de especialistas que les traemos aquí. Quiero agradecer muchísimo al New York Presbyterian Hospital de Nueva York, que nos hace favor de traernos esta clase de líderes en cuanto a salud. Y justamente vamos a hablar de esto, del cuidado de la salud de un equipo profesional, que muchas veces los vemos jugando y no sabemos todo el trabajo que hay detrás para poder ofrecer a los jugadores y obviamente a la afición un juego espectacular. Y hay muchas cosas que no nos enteramos y que sufren los jugadores, pero en este caso, como el doctor Paul Lee, que es médico internista, que ahorita nos va a platicar todo lo que sucede alrededor de un juego y por qué los Yankees están en el lugar en el que están. Y esto es un ejemplo, esto también sucede con todos los equipos profesionales. En este caso es de béisbol, pero puede ser de cualquier tipo de juego. Así que welcome to Mexico, Dr. Lee. It's a pleasure to have you here. Oh, thank you. It's a pleasure to be here in Mexico City and an honor to be on your show. No, it's an honor to have you here in these microphones. So, Dr. Lee, tell us what is behind the health of the players. De los jugadores. You know, you are the head internist of the Yankees of New York. So, what is the most ¿Cuál es el problema que generalmente encuentra todos los días de tener a todos los jugadores con buena salud? Entonces, en la última temporada, yo he sido el internista de los Yankees de Nueva York. Y ha sido mi trabajo asegurarme de que su salud en general pueda estar bien cuidada. Tenemos un ortopedista también del equipo que tiene que ver con todas las heridas ortopédicas, todas las lesiones. Pero es mi responsabilidad como cuidar todo lo demás, no hacer todo lo demás que suceda. Como que otras cosas como diabetes, como lo que comen, por ejemplo, o no sé cómo hacen ejercicio, todas esas cosas, ¿no? Pues sí, o sea, cualquier condición médica que puedan tener. Tal vez puedan quejarse durante un juego o puede ser algo que sucede durante sus exámenes físicos. Entonces tenemos que cuidar todo, desde un resfriado simple hasta algo muchísimo más crónico y serio. Y sí, suceden cosas así. Illness is como also enfermedad seria, crónica, yo creo que eso es muy importante. You have to how you say, to take care of all the specialists behind todos los especialistas también que all están the detrás, players, ¿no? Todas and las also especialidades. if I have some problem si yo in the tengo game, un problema durante el juego, ¿no? Por ejemplo, un dolor en el estómago, o tal vez si tengo en mis ojos, algo súper simple. ¿Qué sucede? Pues sí, justamente trabajamos todos juntos y tengo mucha suerte porque yo soy internista general y también estuve en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York y también estoy en el Hospital New York Presbyterian. Entonces, detrás de mí tengo a todos los especialistas, todos los expertos de la Universidad de Columbia y del Hospital New York Presbyterian. Entonces, tiene que estar en todos los juegos. Pues sí, or your team, o su equipo, o usted. Pues sobre todo el béisbol requiere que el equipo esté en el juego, en todos los juegos locales. Entonces cuidamos todo lo que suceda, ya sea en nuestro equipo, como también el equipo visitante. El Hospital Presbyteriano, el New York Presbyterian. Sí, entonces cualquier cosa que suceda que necesite hospitalización, por ejemplo, necesitaríamos este hospital. ¿Y ha sucedido esto? Desgraciadamente sí hemos tenido muchos casos de este tipo. Algunas veces no es un jugador, incluso. Algunas veces es el umpire, por ejemplo. Sí, puede ser un día de verano como muy caliente, ¿no? O que haya mucha humedad de repente, tienen este golpe de calor y pueden necesitar hospitalización. Y entonces ellos llegarían a nuestro hospital. Quiero comentarles a nuestra audiencia antes de irnos a una pausa que el Hospital Presbyterian tiene, podríamos decir, dos brazos maravillosos, que es la Universidad de Columbia y la Universidad de Weill Cornell. Entonces estamos hablando que es una institución
con una base científica y una calidad de educación maravillosa, que es, en este caso, el hospital que le provee toda la atención de salud a este equipo profesional como los Yankees de New York. We come back Pero really soon, ¿okay? Muy rápido. Okay. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy con el doctor Paul Lee. Les comentaba que es el médico internista de los Yankees de Nueva York y obviamente, también me acabo de enterar que también del equipo local de Nueva York de fútbol soccer. Entonces es un especialista en lo que es medicina del deporte, pero él es médico internista, que es el que lleva como a cargo todas las acciones de salud de estos equipos, el profesional de los New York Yankees, el de béisbol y también los locales de fútbol soccer. Y aquí, I want to ask you, Dr. Lee, what is the five most important lessons that you las 5 lecciones más importantes que ha aprendido acerca de in your team, about the Yankees, de su equipo, acerca de los Yankees, healthcare that you provide to the el cuidado de salud que le está dando usted a los jugadores? Es una muy buena pregunta. Quisiera decir que los Yankees probablemente han sido el equipo profesional más exitoso. Han ganado 27 mundiales en el campo. Y igual, quisiera pensar que el hospital para el que yo trabajo, el New York Presbyterian, también es un equipo campeón. Ya llevan 18 años como el número 1 en Nueva York. Y trabajar para este tipo de organizaciones con esta reputación tan grande, con este registro de excelencia, pues obviamente uno aprende muchísimo. Y he estado con los Yankees ya por 7 temporadas y he estado tratando de aprender cuál es el secreto, qué los hace un equipo exitoso. Y creo que hay muchas lecciones ahí que se pueden aprender, muchas lecciones que se puedan aplicar incluso a nuestro cuidado de la salud. Cómo tú puedes hacer tu equipo de cuidado de la salud. Entonces, las 5 lecciones, pues si tuviera que elegir 5, la primera sería tener mucho cuidado con las clasificaciones de los doctores o los rankings. Hablamos mucho de los top 10, ¿no? Del top 10 de doctores, y creo que Quiero pensar, por ejemplo, el campo corto, ¿no? Didi Gregorius. Por supuesto, él ya es famoso en este momento, pero cuando empezó, había un ícono ahí que es Derek Jeter. Major League Baseball, many of the sports shows, radio en muchos programas de deportes, programas de radio, pues siempre ponían al top 10 de los campos cortos, ¿no? Y él no estaba ahí. Y los colegas del equipo me decían que él tenía que estar en ese top 10, que era uno de los mejores campos cortos en toda la liga. Entonces me dio mucha curiosidad por qué los colegas sentían que él era el mejor o uno de los mejores, ¿no? ¿Por qué no estaba en ese top 10 entonces? Tal vez porque era más tímido, ¿no? Tal vez porque no estaba tanto con los medios o no sé, como en las redes o algo así. Exactamente. Y él no buscaba justamente esos reflectores, ¿no? O sea, su trabajo era su trabajo solamente. Respetaba mucho a sus compañeros y sus compañeros pensaban que él era el mejor. Pero creo que de esto podemos aprender muchísimo en cuanto a que tenemos estos rankings muy públicos, muy populares, y a veces esto refleja cómo los doctores tienen que ver más con redes sociales o cómo hacen que su nombre tenga más publicidad o se publicite un poco más. Y tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener cuidado cuando queremos encontrar a un doctor de verdad de los top, ¿no? Queremos un doctor que de verdad sea el mejor, no uno que pueda encontrar la manera de llegar a la lista. ¿Qué tendríamos que buscar? Pues creo que una de las cosas acerca de la lista de doctores, no estoy diciendo que no sean buenos doctores, ¿no? Pero a veces los doctores que se consideran los mejores se basa en lo que hicieron en los últimos 10, 20 años. Sobre todo los cirujanos, por ejemplo. Hay cirujanos muy famosos que se consideran los mejores. Y yo quisiera pensar que, por ejemplo, mi cirujano ortopédico en los New York Yankees y en el New York Presbyterian, pues es uno de los mejores, pero es un doctor más joven. Entonces está construyendo su reputación hoy en día, y a veces en 10 años vamos a pensar que él es el número 1, ¿no? Pero los doctores en este momento que están en el top están más o menos, ya tienen como 70, 80 años, y pues ya hicieron su reputación hace 20, 30 años, ¿no? Cuando estaban en su apogeo. Entonces vemos esta lista y podemos encontrar doctores que, pues sí, por su reputación es el más famoso, pero eso no significa que sus habilidades actuales sean las mejores.
it's the current skills. Sí, porque son las habilidades actuales, ¿no? O sea, porque toda la ciencia, toda la medicina siempre está avanzando mucho. Sí, creo que hay que aprender esa lección, porque por mucho tiempo los Yankees trataban de contratar al jugador que tuviera la mejor reputación. Pero ya pasaron su apogeo, ¿no? Entonces el equipo tenía como estas estrellas que ya no producían el mismo tipo de números, lo mismo que hacían cuando eran más jóvenes, ¿no? Entonces el truco de ser un muy buen equipo es encontrar quién es la estrella hoy, no quién fue la estrella el día de ayer. Wow. Una muy, muy buena lección que nos llevamos, y esto es nada más para que se los dejemos, porque nos faltan otras 4, y no siempre crean en los records, en los rankings, porque a veces, como menciona el doctor Lee, hay gente que ya trabajó a través de mucho tiempo de hacerse una reputación, pero cómo está manejando las cosas en el día de hoy, con las herramientas que tenemos el día de hoy, y es parte de lo que tenemos que buscar cuando estamos buscando un proveedor de salud. Así que, pues nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vayan. Bien. Seguimos aquí en Bien y Saludable y estoy platicando con el doctor Lee, Paul Lee, que viene desde Nueva York, que es parte de este maravilloso hospital que es el New York Presbyterian, en donde pues también le dan servicio a todo el equipo de las grandes ligas, que es el de New York, de los Yankees de New York. Así que pues imagínense lo halagados que nos sentimos de tenerlo en estos micrófonos aquí en Bien y Saludable. Dr. Lee, you told us about the lessons, acerca de las lecciones, las 5 lecciones que he aprendido al trabajar con el equipo. Pues bueno, la segunda lección sería que la gente tiene que entender que la medicina se está especializando muchísimo. Y en los Yankees podemos ver que estamos cambiando como jugadores en cada juego para que tengamos el mejor jugador para la situación en específico, y eso pasa en medicina. Antes, por ejemplo, un cirujano general podría ver todo el cuerpo en general, pero ahora hay cirujanos nada más para los hombros, ¿no? O nada más para las manos. Entonces es muy importante que las personas puedan entender que tenemos que encontrar al doctor correcto para el programa correcto. Es como los jugadores. Exacto, es justo como los jugadores. Sí, tenemos ahorita jugadores especializados para cada situación. O sea, de repente hay lanzadores que nada más pueden ser derechos o diestros, otros que nada más pueden ser con la mano izquierda. Entonces, en el equipo tenemos especialistas para ciertas situaciones. Entonces, tenemos que buscar un especialista, doctor especialista. Sí, exactamente. Tenemos que saber en qué se especializa el doctor, y tenemos que saber si eso tiene que ver con lo que tú tienes. Y puede ser para cáncer, puede ser cáncer de mama, puede ser de pulmón, puede ser lo que sea. Los oncólogos ya no trabajan para el cáncer de pulmón y de mama. Ahora nada más es para cáncer de mama solamente pulmonar. Ya es muy específico. Ok, entonces la medicina ya está especializada ahora, entonces tenemos que buscar eso. La otra lección, por favor, porque ya nada más tenemos unos minutos. La tercera lección es cuidarnos mucho de este síndrome VIP. ¿Qué es este síndrome? Pues es un síndrome de la persona muy importante. Entonces, de repente cuando tenemos una persona que tiene una imagen pública muy grande, o que de repente son personas muy poderosas, los doctores a veces pueden como enamorarse, ¿no?, de esto, pueden cegarse por esto. Por esta parte del paciente tan popular, ¿no? Entonces esto de repente se involucra con su práctica medicinal. Por ejemplo, con Michael Jackson o Prince, esto también sucedió, ¿no? Y vemos como los doctores como que se enamoran mucho de esta imagen pública. Los Yankees también son VIPs, pero tenemos que tratar a todo el mundo como profesional, de manera profesional. O sea, no podemos cruzar esta línea profesional como doctor. Entonces es muy importante que entender esta línea y cómo tratar a los pacientes de manera adecuada. Entonces, tiene un trabajo bastante difícil, ¿cierto? Y supongo que es fan. Pues sí soy fanático, pero pues sí entiendo que soy el doctor y no soy un fanático. Entonces trabaja como su doctor y no como un doctor fanático, ¿no? Pues sí, como pueden imaginar, muchos de estos jugadores de repente sí sienten que no estoy siendo profesional, pues no van a creer que yo sea su doctor, ¿no? Entonces, eso queda muy claro. Me imagino las dificultades, ¿no? O sea, de personas como muy importantes
pacientes, jugadores, lo que sea, y que de repente se pierde el enfoque, ¿no? Exacto. Y pues estamos en Nueva York y tenemos que encargarnos de mucha gente, ¿no? O sea, mucha gente viene a nuestro hospital, personas, tenemos líderes de Estado, tenemos empresarios que llegan a nuestro hospital y todos esperan que los tratemos como pacientes, no como una persona más importante, una celebridad. Pues sí, suena que es bastante difícil. Sí, es un límite que es muy difícil de mantener, pero es muy necesario si queremos trabajar con el paciente. Y también se hace esto con todo el equipo, ¿no? En todo el equipo médico, o sea, la gente que se encarga de los Yankees. Sí, o sea, si yo le pido a alguien que me ayude, por ejemplo, con los jugadores, ellos tienen que entender que eso se espera de ellos. Okay, eso es muy importante. La cuarta lección, pues es que la calidad es muy difícil de medir. ¿En qué sentido? Pues en la medicina en Estados Unidos hay un movimiento muy grande en cuanto a la medición de la calidad del cuidado de la salud. Por ejemplo, las tasas de complicación. Y lo que yo aprendí con este equipo, con los Yankees, es que, por ejemplo, Andy Pettitte, un lanzador, es muy famoso porque gana juegos muy importantes. Pero si vemos sus estadísticas, no está tan arriba de otros lanzadores, ¿no? Pero cuando de repente tienen ciertas situaciones en los Yankees, quieren que él sea el lanzador porque él es el bueno para ciertas situaciones. Entonces, los cirujanos también igual pueden tener el mismo récord, el mismo registro, pero debido a que las tasas de complicación son públicas, hay un cirujano que de repente nada más tiene casos fáciles, ¿no? Y como que evita los difíciles. Y hay cirujanos que aceptan los más difíciles, los casos más difíciles. Tal vez tienen la misma tasa de complicación, pero la calidad no es la misma. Entonces, es muy difícil que la gente entienda esto, que de repente en papel se ve como estas dos personas tienen la misma estadística, pero la realidad es totalmente diferente, la calidad es distinta. Sí, porque una nada más acepta los casos fáciles. Entonces, el otro pues sí tiene casos más complicados porque acepta como las cosas difíciles y todo, ¿no? Cualquier persona. Exacto. Entonces, algunos doctores van a utilizar estos números y saben que los números están publicados, además, ¿no? Entonces van a tratar de hacer todo lo posible para evitar tener números malos, ¿no? Y otros cirujanos de repente quieren tomar todos los casos más difíciles porque no tienen miedo de esto. Entonces, a veces es muy difícil interpretar la realidad de estos números. Pues sí, podemos tener estadística muy perfecta y en realidad no es tan justo, no refleja la realidad. No es tan justo para los otros cirujanos. Es cierto, por eso es muy difícil medir la calidad real. En este caso, si se fijan, o sea, de verdad que cuando busquemos un proveedor de salud o un médico, no nada más es quien tenga las mejores estadísticas. En este caso, si yo escojo los casos fáciles, mis estadísticas van a estar limpias y perfectas, pero si yo escojo los casos difíciles y me mandan a mí los casos que otros no quieren, obviamente es parte de la medicina, no es una ciencia exacta, tendré en mis estadísticas los casos que se me complicaron, pero eso es porque tomo todo, o sea, porque soy un médico que me aviento a atender los casos más difíciles y otros simplemente no se quieren ensuciar las manos. Eso sería una enseñanza muy buena que nos está comentando el doctor Paul Lee sobre lo que ha aprendido a través de estar con los Yankees de Nueva York. Pues mi punto final, que creo que sería el más importante, es qué tan importante es tener un buen director. Y justo lo veo con los Yankees. Joe Torre es un director bastante famoso. Durante estos 10 años los Yankees ganaron muchos mundiales, pero cuando empezó con un equipo de nuevos jugadores que no eran conocidos y no había como una superestrella, pero de alguna manera hizo que trabajaran todos juntos como equipo y produjo este equipo de campeones y pudo derrotar a otros equipos que tenían superestrellas. Y lo que veo aquí es que veo que los pacientes van a un hospital porque tratan de encontrar al mejor cardiólogo y después van a otro hospital para buscar al mejor oncólogo y no hay nadie que coordine todo este cuidado. Entonces, tal vez individualmente estos doctores son los mejores, pero la atención es muy mala porque lo que está diciendo un doctor y lo que está aconsejando contradice lo que dice el otro doctor. Y no hay nadie que ayude a reconciliar todo esto. He visto pacientes de aquí, de México también, ¿no? Que de repente van a Houston para ir con un oncólogo y van a Miami con un cardiólogo, llegan a Nueva York y uno se pregunta,
pues cómo obtuvieron esta atención, ¿no? Porque pues no hay ninguna coordinación entre todos estos doctores, ¿no? Tenemos que buscar la manera de integrar todas estas especialidades y tal vez tenemos los mejores doctores, pero de repente pueden dañar otro sistema, ¿no? Pues sí, en este caso, lo que sucede aquí en el New York Presbyterian, y eso agradezco muchísimo a Andrea Daquino, que es quien está a cargo de los Global Services. Gracias, Andrea, porque realmente nos traes a esta clase de médicos especialistas y nos hablas de la importancia de la atención integrada y coordinada que tiene el New York Presbyterian, donde no se va a tratar como decíamos, un corazón o un estómago o un hígado. Se trata al paciente de forma integral y eso es parte del éxito que ha tenido y por eso está donde está el New York Presbyterian y obviamente la clase de médicos como el Dr. Paul Lee, a quien le agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy en Bien y Saludable. Thank you very much. And muchas gracias, doctor. Y siempre será bienvenido aquí. Gracias, de verdad. Muchas gracias, New York Presbyterian. Gracias, Lou. Gracias a todo el equipo que hay detrás. Christine, todos. Gracias. Principalmente le agradezco a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.